Tiene la palabra el diputado Scharper. Gracias, presidente. Honorable Cámara, el tema que nos convoca hoy día es probablemente uno de los temas en materia del derecho civil más complejos, que es el tema de la responsabilidad médica en caso de negligencias. Básicamente esto normalmente se aborda, presidente, en materia de responsabilidad extracontractual, pero hay una discusión larga respecto de si la relación del paciente con el establecimiento es contractual y por lo tanto se dice aplicar el Estatuto de Responsabilidad General o más bien lo que debiese aplicarse el 2003-14 y siguiente. Pero yo quisiera abordar un elemento que hoy día en la doctrina internacional se está haciendo cada vez más recurrente, que es lo que se denomina la responsabilidad sistémica. Es decir, cuando la negligencia médica no es responsabilidad ni del funcionario, ni del médico en particular, ni tampoco del establecimiento, sino que más bien es consecuencia de la incompetencia del sistema de salud en general. O dicho en concreto, es cuando la negligencia médica es una consecuencia previsible o atribuible a una mala gestión del gobierno central. Quisiera permitirme un ejemplo respecto de la actual situación de los virus respiratorios. Si usted, presidente, se hace la pregunta en materia de virus respiratorios hoy día, se podrá dar cuenta que a la misma fecha del año 2022 tenemos el doble de casos. En materia de virus sincicial, presidente, la frecuencia de detección en este minuto es de un 52,3%, lo cual hace previsible pensar el nivel de atochamiento que tenemos en las UCI pediátricas, especialmente respecto de niños entre 0 y 4 años. Respecto del adenovirus, presidente, a la fecha, el año pasado teníamos 564 casos detectados. En lo que va a esta fecha tenemos 2.613, es decir, 5 veces más. En materia de influenza, presidente, a la fecha, el año pasado teníamos 1.459 casos detectados. Aquí tenemos 4.062, es decir, el triple de casos detectado. Y aquí es donde empieza a ser interesante el tema de la negligencia sistémica, que subyace al contrato de seguro que estamos conversando. En materia de vacunación, presidente, tratándose de la influenza, que es el virus, o sea, que es la patología que se puede vacunar, tenemos una vacunación de un 64%, es decir, estamos por bajo los estándares. Respecto de las embarazadas, presidente, población de riesgo directa, un 33%. Respecto de niños de 5 meses a 6 años, un 61%, y respecto de mayores de 54 años, un 65%, es decir, un 54%, es decir, a todas luces, una campaña en materia hospitalaria negligente e incompetente. Entonces la pregunta del millón es la siguiente: ¿quién responde cuando el daño que se produce en último término en un pabellón o en una situación médica no responde producto del médico y tampoco del establecimiento, sino que tiene que ver con la incompetencia del gobierno de turno? ¿Quién responde cuando un gobierno, presidente, no anticipa recursos a la red de salud en la campaña de invierno? ¿O no hace control centralizado de las camas disponibles? Y por lo tanto, obviamente, se produce una situación en donde ante una urgencia en un establecimiento no tienen capacidad de responder derivando a otro establecimiento. ¿Quién responde? ¿El médico? ¿Responde el establecimiento? ¿O responde el gobierno incompetente que es incapaz de anticiparse? ¿Quién responde, presidente, cuando no se trabaja de manera integrada en situaciones de crisis? Cuando el gobierno de turno es incapaz de convocar a públicos y privados a hacer una respuesta integrada. ¿Responde el médico? ¿Responde el establecimiento? ¿O debiese responder el subsecretario de redes asistenciales, que es un incompetente y que no fue capaz de anticiparse adecuadamente? Porque eso es lo que estamos presenciando hoy día en Chile. Un subsecretario de redes asistenciales incompetente. Por lo tanto, presidente, permítame decirle que este proyecto de ley, que habla de una cosa quizás muy menor, nos lleva al final a la pregunta central: ¿quién es responsable de los daños que sufre un paciente cuando hay un gobierno incompetente como el que hoy día nos conduce? El gobierno. Y por lo tanto, presidente, la reflexión que tenemos que hacer es que si en definitiva nos vamos a empezar a hacer cargo en serio de la responsabilidad médica, entonces hagámonos también cargo en serio cuando tenemos gente incompetente a cargo del gobierno que no es capaz de hacer bien su trabajo. Presidente, hablaba el diputado Brito por su intermedio de listas de espera. Este gobierno en las patologías más graves del cáncer, que son el cáncer mamario, cervicuterino y colonorrectal, tiene peores listas de espera. Por lo tanto, no nos vengan a dar clases de listas de espera con la incompetencia que han tenido en materia de salud. Presidente, si bien lo que nos convoca es la negligencia médica, yo quiero hablar de una negligencia mayor, que es la negligencia política del gobierno de Gabriel Boric en el control de la crisis respiratoria que estamos viviendo en Chile. Gracias, presidente. Bien, finalmente
Finalmente, para el uso de la palabra.